Día jueves 25 de noviembre llega la emisión nacional de El Comercio TV en su edición de La Mañana Televisión. ¿Qué tal, querido Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada. Hoy, cuando conmemoramos un día más de la eliminación de la violencia contra la mujer, desde nuestros espacios también buscamos esa lucha y que se elimine cualquier tipo de violencia. Hay que recordar que la violencia no nos lleva a ningún lado y más aún esta fecha se lo hizo por la tragedia que se vivió allá en República Dominicana con 3 mujeres. Por eso se dio. Vamos, arrancamos. Bueno, te voy a contar que el diario El Comercio ya llegó. Aquí lo tenemos en su edición impresa. Hay títulos realmente importantes. El diario El Comercio, más estudiantes pasan a la educación pública. 6 centros atienden denuncias de violencia de género. Proyectos inconclusos para mejorar las cárceles. El sector minero del país atraerá más divisas para el 2022. Esto, los títulos más importantes, ya está en la venta y está en el país para que usted lo pueda solicitar en sus sitios de distribución más cercanos. Arrancamos de inmediato con las noticias. Un posible juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solo se podría dar si formula cargos contra los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales. Esto de la Asamblea Nacional, quienes son investigados por supuestas irregularidades en el informe de los Pandora Papers. La contamos. Al parecer, un nuevo frente pretende abrirse en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, al hablar de un posible juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Pero nosotros también estamos en la facultad de pedir explicaciones a la señora fiscal general del Estado y en todo caso de iniciar las investigaciones y las interpelaciones respectivas para un juicio político que corresponda de ser el caso. El remesón tomó forma una vez que la Fiscalía inició una investigación contra los miembros de la comisión porque existirían irregularidades en el informe de los Pandora Papers. Aquí no hemos cometido ningún delito. La Fiscalía y la fiscal están fuera, están tirados los cabellos, que se ubiquen. Sin embargo, para el constitucionalista André Benavides, los asambleístas estarían adelantándose a los hechos. La fiscal general del Estado tiene que hacer su trabajo. Evidentemente tiene que proseguir con esta investigación, pero por obvias razones la fiscal, al final de esta investigación previa, tendría que desechar, archivar esta investigación conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución de la República. Porque en el momento que la fiscal general del Estado eventualmente formule cargos a partir de esta investigación, se estaría yendo en contra del marco constitucional. Solo ahí existirían argumentos para que la fiscal tenga que darle cuentas al legislativo, que podría terminar en su destitución. Es que de acuerdo al artículo 128 de la Constitución de la República, los asambleístas no son responsables ni civil ni penalmente por las opiniones, decisiones y actos que lo hayan hecho en el marco de sus funciones, en este caso, en ejercicio de sus funciones como asambleístas. Benavides cree que la denuncia contra la comisión no tiene razón de ser, y al contrario, se debería apuntar a otro lado. Se debería calificar como una denuncia maliciosa y temeraria, y quien debería en realidad ser sancionado son quienes la presentaron. Al respecto, Diana Salazar prefirió no referirse, informó Héctor Romero. El Consejo de Administración Legislativa CAL admitió a trámite el pedido de Rita Estela Cero y Luis Verde Soto por presunto incumplimiento de funciones durante las elecciones generales de 2021, entre las que constan un supuesto incremento de votantes e irregularidades en la página web del CNE. En otro tema, asambleístas piden que se eliminen o modifiquen ciertos artículos de la Ley de Desarrollo Económico que generan impuestos. Para aprobar la ley se necesitan 70 votos y los mismos dependerán de si se hace o no los cambios. Álgido debate en la Asamblea Nacional al tratar la Ley de Desarrollo Económico. El tema central de discusión se centró en los impuestos. El país necesita una ley porque el país tiene un problema. Tiene un problema de liquidez. Desde el lado oficialista se explicó que el gobierno se está ajustando al subir de 2.000 a 2.600 la base imponible para el impuesto a la renta. Que ningún ecuatoriano que gane menos de $2.600 al mes va a ser tocado por esta
reforma. Pero para algunos asambleístas, este proyecto de ley no es del todo justo. Mientras nosotros estamos debatiendo el tema de renta, el tema de impuesto al patrimonio, por otro lado, en la reforma nos están metiendo una serie de medidas que evitan precisamente que se recaude, beneficiando a quienes, a determinados sectores poderosos, mientras le estamos cargando una factura a la clase media y a la clase trabajadora. Lo beneficioso para el país es que no tengamos más impuestos, eso es lo fundamental. Si nosotros decimos en este momento que queremos implementar más impuestos para el país, será perjudicial. Nosotros no podemos estar de acuerdo con este proyecto de ley y seguimos insistiendo. Saquen todos esos artículos que he señalado. Terminada la jornada de debate, se espera que el viernes sea la votación. No debe la Asamblea imponer al presidente ni a la inversa el presidente imponer. Impera el diálogo por el bien del país. Y la sugerencia que tratemos artículo por artículo. Algunos artículos vamos a apoyar, estamos de acuerdo, otros que afectan a las clases medias no. El archivo es lo peor que le podría pasar al Ecuador, debemos luchar por tener una ley. Para que esta ley se apruebe se necesitan 70 votos, que aún están en cabildeo, informó Valeria Navarro. Y el Frente Unitario de Trabajadores FUT propone el incremento salarial que se efectúe cada 6 meses hasta completar los $100, que sería la propuesta del régimen. Al respecto, Patricio Donoso, el ministro de Trabajo, indicó que oficialmente no les han presentado ninguna propuesta. A pesar de no ser uno de los artífices del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el Frente Unitario de Trabajadores FUT eleva propuestas en relación al análisis para el incremento anual del salario básico unificado, tomando en cuenta el ofrecimiento del jefe de Estado Guillermo Lasso. Que cuando cumpla, no los 4 años, los 2 años, se alcance los 500 ofrecidos por el presidente de la República. Que sean los $100 divididos a pagar cada 6 meses. Estos primeros 6 meses, los 25, los otros 6 meses, los 25, y así vamos a llegar a los 2 años. Y los otros 2 años tengamos la posibilidad de sentarnos en la mesa a discutir ya lo que es la elevación del salario, pero con los verdaderos representantes de los trabajadores, lamentando que en el Consejo Nacional de Trabajo no estén los representantes de las centrales sindicales que integramos del Frente Unitario. Expresan su malestar porque para el sector sindicalista cada año, al contrario de velarse por los intereses de los trabajadores, se estaría afectando su bolsillo. Y entonces, al no haber una política general de sueldos y salarios, no permite acortar la brecha entre el costo de la canasta básica familiar y el salario. Al respecto, Patricio Donoso, ministro del Trabajo, prefiere ser cauto sobre la iniciativa del FUT. Yo no voy a pronunciarme antes de que recibamos formalmente alguna propuesta. Así arribamos a la recta final. La próxima semana, el martes 30 de noviembre, será la última reunión donde trabajadores y empleadores deberán presentar sus propuestas definitivas. De no haber acuerdo el próximo martes, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, tomará su decisión. ¿En base a qué? Tomará su decisión una vez que reciba las propuestas. Estamos tratando de que, en forma absolutamente democrática y amigable, las partes se pongan de acuerdo previamente. Para el efecto se tomaría en cuenta la inflación del 2021, que no superaría el 1,8%, con lo que el alza sería de $5. Es decir, el salario básico pasaría de $400 a 405, informó Héctor Romero. Y el presidente Guillermo Lasso cumple sus primeros 6 meses de gobierno. Analistas coinciden que su gestión se ha visto marcada por un buen manejo en el plan de vacunación. Sin embargo, aseguran que faltan acciones concretas ante la crisis carcelaria y la reactivación económica. Los 180 días de gestión del presidente Guillermo Lasso se han visto marcados por altibajos administrativos y políticos. El analista Fernando Carrión define 2 momentos en el gobierno. Uno primero de los 100 días vinculados a la vacunación, que fue francamente un éxito. Y a partir de ese momento empieza más bien una tendencia a caer, principalmente, yo diría, lo que significa los Pandora Papers. Si bien el plan de vacunación sigue su marcha, la relación del Ejecutivo y Legislativo es tensa. Al momento se debate la Ley de Desarrollo Económico, se mantiene la investigación por los Pandora Papers, además de las críticas por la crisis carcelaria. Y creo que la Asamblea no ha dado la talla, ¿no?
lo que le ha impedido pues justamente al presidente Lasso impulsar las reformas y los proyectos que son necesarios para reactivar al país. Y precisamente por la grave situación del sistema carcelario fue renovado el estado de excepción ante la última masacre que dejó más de 60 reos fallecidos. Los analistas coinciden que es un problema heredado, pero que el gobierno deberá concretar acciones. ¿No? Puede que el gobierno tenga responsabilidad por no haber previsto que esto era posible que suceda. No se trata solo de resolver el tema carcelario, sino en general el tema de seguridad, violencia que proviene de los mercados ilegales, lo que significa el narcotráfico. También en este lapso de 6 meses de gobierno, las demandas sociales crecieron, movilizaciones del sector indígena y grupos sindicales. El presidente, mediante decreto, congeló el precio de los combustibles y está pendiente una reunión. Es que se logra resolver el tema del precio de la gasolina y el tema tributario, me da la impresión que el próximo año tendremos una relativa tranquilidad. Además, el primer mandatario concretó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, realizó cambios en el gabinete y envió varios proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Luego se ha sentado a negociar, eso es positivo, la política es de negociaciones, que ya empiece el país a reactivarse. Informó Priscila Cadena. Recordemos que en Quito rige la restricción de pico y placa para los autos y motos terminados en 7 y 8. Esta restricción, como usted sabe, va de 5 a 10 de la mañana y de 16 a 21 horas. Por el caso 30... Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. 4 ex policías que se encontraban sentenciados por intento de magnicidio dentro del caso 30S fueron declarados inocentes por la Corte Nacional de Justicia. Ellos estaban condenados a 12 años de prisión. Este hombre a quien observa en pantalla es el ex policía Luis Guanotásiga. Él, conjuntamente con 3 compañeros que también eran de la Policía Nacional, fueron declarados inocentes del delito de tentativa de magnicidio. ¿Por qué me hicieron tanto daño? ¿Por qué? ¿Por qué? Condena que recibieron en 2014 por supuestamente querer atentar contra la vida del expresidente de la República, Rafael Correa, el 30 de septiembre del año 2010. Conocido el fallo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes llevaron adelante la audiencia de revisión del caso de los exuniformados, varios de los procesados se mostraron contentos de saber que fueron declarados inocentes. Se hizo. Los inocentes siempre buscamos inocencia. Y así es. Nunca más. 30S nunca más. Óscar Ayerbe, presidente de la Asociación Víctimas 30S, explicó que la justicia falló a favor de los ex policías porque nunca hubo delito. A su parecer, 2 pruebas fueron irrefutables. La primera, que no estuvieron armados. ¿Cómo se puede perpetrar un intento de asesinato a un presidente de la República? Un intento de magnicidio sin armas. El segundo punto, aseguró, fue un peritaje balístico para determinar la ubicación precisa de cada uno de los uniformados. Esto habría concluido que no existió posibilidad de atentar contra la vida del expresidente Rafael Correa. Por ejemplo, Jesús Getacama nunca estuvo en el escenario. Luis Guanotásiga, Eduardo Moyo y Giovanni Lasso en el supuesto no consentido, que hubieran tenido fusiles automáticos con rayos láser de última tecnología y hubieran intentado disparar a Rafael Correa, no tenían fuego de tiro, es decir, no tenían el ángulo que permita que la bala disparada llegue al objetivo. Según la asociación liderada por Ayerbe, 156 procesados por diferentes delitos relacionados con el 30S han sido declarados inocentes desde el 2018 a la fecha. La organización del mencionado organismo no descarta que más adelante se inicien procesos en cortes nacionales e internacionales por los hechos que al día de hoy han visto justicia. Informó Javier Rosero. Y a través de un comunicado, el expresidente Lenín Moreno respondió al exhorto que hizo la Asamblea Nacional, misma que le pedía su regreso al país. El expresidente Moreno aseguró que se quedará un tiempo más en el extranjero como colaborador de las organizaciones de los Estados americanos.
El expresidente de la República, Lenín Moreno, informó a la Asamblea Nacional a través de un comunicado que se encontrará fuera del país por un tiempo más tras ser invitado por el secretario general de la OEA a colaborar como comisionado. El presidente Moreno tiene varias denuncias en Fiscalía, tiene denuncias en la Contraloría. Estamos solicitando que se informe a la OEA de este particular. Pero a decir del Contralor General del Estado, la presencia de Moreno en el país no es indispensable en las investigaciones que se realizan. Se le puede notificar el inicio de las acciones de control en cualquier lugar donde esté. Tenemos registrado un correo electrónico y el proceso se inicia de ahí. Si posteriormente se necesita, pues será requerido. La Asamblea Nacional aprobó la noche del martes una resolución en la cual se indicó que venció el tiempo por el cual Moreno solicitó estar fuera del país. Moreno, en su comunicado, señaló que esto no tiene sustento jurídico y solicitó una prórroga. A criterio del asambleísta Ana Belén Cordero, la resolución de la Asamblea Nacional sobre el expresidente Lenín Moreno no trasciende. Porque es de eso, es una pasadera de tiempo, no tiene ningún efecto jurídico para que se pueda obligar al expresidente Lenín Moreno volver al país. Era de que se tomen acciones cuando él estaba aquí en el país, no de llorar sobre la leche derramada. Informó Valeria Navarro. Y en enero de 2022 el gobierno iniciará con la vacunación de una tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus para toda la población. La ministra de Salud se refirió también a los protocolos de control para la reapertura de la frontera con Colombia. Buenas noticias para los ecuatorianos. Toda la población recibirá una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Así lo confirmó en un conversatorio virtual con los medios de comunicación la ministra de Salud. A partir de enero lo haremos progresivamente a aquella población que ya recibió su segunda dosis. Para la inoculación se continuará con el sistema del plan de vacunación, siendo los primeros en recibir su tercera vacuna aquellos que tengan hasta 8 meses de haber recibido la segunda inoculación. Es decir, aquellas personas que recibieron la última dosis entre 6 y 8 meses. Luego, nosotros tenemos que cubrir a las personas más vulnerables. Durante los primeros días del 2022, el gobierno recibirá un nuevo cargamento de inmunizadores con los cuales se dará continuidad a las terceras dosis del refuerzo poblacional. Tenemos 3 millones de vacunas que llegarán entre enero y febrero del próximo año. La ministra también se refirió a la reapertura fronteriza con Colombia. Para ella aseguró que las carteras de salud de ambos países trabajarán en conjunto estableciendo protocolos de control. Las personas podrán pasar en la frontera utilizando su carnet de vacunación en el cual se evidencie que existe una vacunación completa. Si es que las personas no quieren vacunarse, porque la vacunación es libre, pues tendrán que presentar un certificado de PCR. Para evitar un brote epidemiológico, a partir del 1 de diciembre se desplazarán brigadas de vacunación a los límites fronterizos. Con estas estrategias, se plantea una reapertura segura del comercio bilateral sin descuidar la salud de los ecuatorianos. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. En Ecuador, la tasa de ausentismo en vacunación contra el COVID-19 para segundas dosis ya alcanza el 10%, y aunque este porcentaje no se compara con países de Europa que viven un fuerte repunte de contagios, desde la comunidad médica ecuatoriana se insiste en exigir el carnet con el esquema completo de vacunación. Las restricciones y exigencias del carnet de vacunación para ciertas actividades cada vez aumentan según la normativa de cada país. Conversamos con Javier Aguirre, un ecuatoriano que vive hace algunos años en el estado de Nueva Gales del Sur, Australia. Afirma que portar su carnet de vacunación se ha vuelto indispensable para su vida en el extranjero. Estoy alrededor de 2 años y medio acá en Australia, y para las personas que ahora no tienen la vacuna, las restricciones son bastante grandes. Se les va a dificultar encontrar puestos de trabajo porque casi en todos los puestos de trabajo necesitas tu certificado de vacuna de las 2 dosis. También el tema de los restaurantes y de los bares y de los centros comerciales. Y aunque actualmente Australia liberó algunas restricciones de movilidad y apertura de fronteras, los pasajeros que deseen viajar deben demostrar que recibieron el esquema completo de vacunación. La salida del país, si es que sales del país y quieres volver acá sin vacuna, no vas a poder.
Casos también como Alemania y Reino Unido, que han optado por la obligatoriedad del carnet de vacunación para personal médico. Esto frente al alto ausentismo de la población en acceder a la vacuna, hecho que explica el médico epidemiólogo Daniel Simancas, sería una decisión que afecta a toda la población. La persona que no está vacunada permite que el virus siga pasando de persona a persona. En realidad las vacunas no evitan el contagio, pero disminuyen carga viral. Y entonces estas personas se convierten en contagiadores, perpetúan la pandemia, es decir, pueden ser fuente de mutaciones. Si bien América Latina y el Caribe reflejan exitosos avances en la vacunación, en el caso de Ecuador, los datos muestran que tan solo el 67% de la población tiene la segunda dosis. Nos ubica también porque necesitamos quizá con segunda dosis estar en estos momentos en un 80-85%. Las personas que no acuden a colocarse la segunda dosis también es preocupante. Hay más o menos un 10% que no quiere vacunarse la segunda dosis. La población joven entre 12 a 17 años y 18 a 24 años serían las que mayor ausentismo presentan. La advertencia de la comunidad médica insiste en que una sola dosis no sería suficiente ante la llegada de nuevas variantes que cada vez son más agresivas. Informó Caterine Aguirre. Y encuentran 2 galpones con alimentos escolares caducados en Riobamba. Al regresar los detalles de esta y otras noticias. Continuar en nuestra en Riobamba, autoridades encontraron 2 galpones llenos de alimentos escolares del año 2016. El ARCSA realizará un informe para que Contraloría y Fiscalía realicen las respectivas investigaciones. El cuadro era impresionante. Miles de cajas llenas de paquetes de galletas y fundas decoladas con el logotipo del Ministerio de Educación que formaban parte del alimento escolar y hacían embodegadas en 2 galpones ubicados en el Parque Industrial de Riobamba, donde la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario ARSA evidenció que habían roedores muertos por doquier, veneno entre los productos que fueron consumidos por ratas y palomas. Se ha ordenado inmediatamente el deserrajamiento y también el lanzamiento de los bienes, pero por lo tanto al existir bienes que son de consumo humano nosotros no podríamos dejar que estos bienes pasen directamente a un botadero de basura o un vertedero de basura. Venían de vez en cuando con los inspectores, yo no sé, del Ministerio de Salud Pública o de Educación, hacer las inspecciones que esté correctamente guardado y nosotros pensábamos que estaba bien todo. En las etiquetas se puede evidenciar que el producto fue elaborado en el 2016 y se caducó en el 2017, es decir, se estaría hablando que los contratos para la adquisición y repartición del alimento escolar lo hicieron en la época de Correa. Entonces es un hecho más de ese nefasto gobierno que ha estado plagado de corrupción que ahora sale a la luz. Tenemos en cuenta de que hay varios materiales que ustedes podrán evidenciar que se encuentran sellos del Estado y por lo tanto si se trata de un perjuicio ocasionado al Estado tienen que intervenir las autoridades. Se contabilizan al menos 1 millón de unidades en galletas y más de 400.000 fundas de 1 kilo decoladas, cuyo perjuicio sería de al menos unos $600.000. Pero también, previo a eso, nosotros vamos a poner en conocimiento de la autoridad pertinente, como es la Fiscalía y también la Contraloría General del Estado, para que inicien el proceso investigativo y se dé también con la responsabilidad. Lo triste del caso es que Chimborazo es la 3ª provincia con el mayor índice de desnutrición infantil. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Qué increíble realmente. Pacientes y familiares y representantes de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer realizaron un plantón en los exteriores del Palacio Presidencial. Ellos solicitan la renovación urgente del convenio con el MIES. Aseguran que sus trabajadores llevan 11 meses impagos. La labor loable que por más de 10 años la Fundación Jóvenes contra el Cáncer ha realizado en el país estaría en riesgo de seguir desarrollándose, debido a que por varios meses no han podido renovar el convenio que la entidad tiene con el Ministerio de Inclusión Social. Sabemos que es un problema del gobierno anterior, que no suscribió un convenio.
Pero ¿eso qué implica? Que no les paguen 11 meses a 2 psicólogos, una trabajadora social y un técnico. Gustavo Dávila, director de la fundación, explicó que este convenio le permite pagar los sueldos de 4 profesionales y la entrega de 40 kits alimenticios que sirven para atender a los guerreros de cáncer que son de escasos recursos. Estamos conscientes que las autoridades tienen ya 6 meses en el cargo y es importante solucionarlo eso, porque si no se cierra la fundación. ¿Y quién puede atender a toda esa población vulnerable? Expresaron que debido a la asistencia integral que la fundación brinda, es importante la presencia de los especialistas para trabajar las afectaciones que el cáncer ocasiona, no solo en los pacientes, sino en su entorno directo. Lo que la Fundación Jóvenes contra el Cáncer ofrece principalmente es esta ayuda psicológica, y no solo al guerrero, sino a la familia, porque todos venimos afectados por este diagnóstico. De parte de la Fundación, mi hijo y mi familia hemos recibido todo el apoyo psicológico, en víveres y en todo. Y si la fundación se cierra, todo el apoyo que recibimos, todo esto se va a perder. Bajo la inclemencia del sol capitalino y arriesgando su condición de salud, los pacientes y familiares realizaron un plantón en los exteriores del Palacio Presidencial para solicitar a las autoridades sean escuchadas sus peticiones. Nos afectan mucho porque con enfermedad de ellos no se puede nomás de uno buscarse el sustento, porque se pasa es con ellos en los hospitales. Entonces, con la ayuda que nos daban de los kits, con eso podíamos subsistir y tenerles a ellos. Luego de varias consignas y solicitudes, una comitiva de la fundación fue recibida por voceros de la presidencia para conocer su problemática, informó Mauricio Sánchez. Y el representante de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas descartó la paralización del servicio y califica como un fracaso las 2 reuniones que buscan el incremento del valor del pasaje. Luego de escuchar a la señora doctora Cintia Viteri Jiménez, no me queda más que lamentar y decirle que su equipo no trabaja correctamente. Así inició sus declaraciones Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas. Asegura que ya han entregado toda la información al municipio para que se haga un estudio técnico y se considere un aumento en el valor del pasaje de transporte urbano, pero que las reuniones con los delegados municipales han sido un fracaso. Se nos dijo que no habría revisión tarifaria ni estudio técnico alguno. ¿Quién subió los combustibles? ¿Los municipios? No. Ahora buscan que intervenga el gobernador de Guayas, Pablo Arosemena, ya que recalcan que no les ha sido posible obtener un diálogo directo con la alcaldesa, pero Sarmiento se manifestó ante la posibilidad de que se dé el esperado encuentro con Viteri, pero ella mantuviera la negativa de aumentar el valor del pasaje. No esperemos que el transporte urbano de Guayaquil desaparezca. Y si usted me dice aquello, la única responsable es quien tiene las competencias. Que hable con el gobernador respecto de la subida del precio de los combustibles, en eso yo no tengo ninguna competencia. Y es que ya son más de 15 días con el 50% de buses sin brindar el servicio en Guayaquil. Insisten en el aumento de la tarifa del pasaje para que todo se regularice. Que no puede haber una tarifa menor de 10 centavos de incremento. Hace casi 3 años existen 50 buses que cobran 35 centavos. Esos buses cobran más porque dan un mejor servicio. Pero Sarmiento corrige la cantidad de buses y además hace una aclaración. Solo hay 20 vehículos que son eléctricos, que tienen legalmente la autorización de cobrar 35 centavos. Los vehículos que son climatizados no tienen la autorización de cobrar 35 centavos, sino que les deja abierto a que el usuario pueda pagar si es que quiere 35 centavos. Informó Celeste Dueñas. Y quedémonos en la ciudad de Guayaquil. Allá la Intendencia realizó controles de precios en el mercado de Caraguay. Esto es en el sur de la ciudad. La ausencia de los valores en varios productos fueron parte de las novedades constatadas y una constante en esos sitios. Veamos. Los controles se realizaron en cada puesto del mercado de la Caraguay en el sur de Guayaquil. La revisión de balanzas, así como la constatación del precio oficial en las pizarras de los comerciantes, fueron parte de las tareas del día. Tras la inspección minuciosa, se hallaron las primeras novedades. Sobre precios no ha habido ningún establecimiento aún, lo que no está bien visible es el listado de precios, eso es lo que va a subsanar. Si no lo subsana hasta que terminemos este recorrido, vamos a solicitar al administrador del mercado que suspenda este kiosco hasta que se regularice. Es que esta así mismo se borra, hay veces le tapamos con la lona, entonces se le borra, nada más. El precio de comercialización de la papa
fue uno de los motivos para este operativo. El precio oficial del quintal del papa es $30 según lo ha determinado recientemente el Ministerio de Agricultura. Se ha verificado con un operativo que se hizo la noche de ayer en el mercado de transferencias. Es lo mismo que han contrastado los dueños de los kioscos aquí en el mercado. Dicen que es el mismo precio que se está vendiendo, así que por ese lado no ha habido ningún tipo de irregularidades en ese tema. De igual manera, el intendente acotó que los operativos continuarán e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar en caso de existir una anomalía en los precios de los productos. Bueno, sí han subido por el motivo de la gasolina, dicen, pues no. Sí se ve un poco alto el incremento, sí. Informó Eric Zambrano. Y el embajador de la Unión Europea en Ecuador se reunió con emprendedores en condición de movilidad humana en Guayaquil y quienes recibieron ayuda. Contento se mostró el embajador de la Unión Europea en Ecuador, Charles Michel Gert, durante su visita en Guayaquil, pues constató algunos proyectos ejecutados por organizaciones sociales que son financiados por esa entidad. Una visita muy interesante hoy en Guayaquil. He aprendido mucho sobre el dinamismo de la sociedad civil. Se trata de emprendimientos colectivos e individuales para impulsar la inclusión de personas en movilidad humana en las provincias de Guayas y El Oro, lo que es de relevancia para el bloque europeo. A través de un apoyo no solo a los migrantes, pero también a sus comunidades de acogida aquí en Guayaquil, veo una gran imaginación y buenas ideas para participar a la reactivación económica de la región del país. En la nueva normalidad. La feria tuvo lugar en la Universidad de las Artes, donde también hablaron de los retos a los que se enfrentan los emprendedores. Pero una de las cosas que encuentran difíciles es que haya consumidores, y eso implica un cambio cultural, pero es cambiar, ir al supermercado y comprar de esos pequeños emprendedores. Un privilegio poder estar acá, porque yo represento a las madres, yo represento a las hijas que emigramos de un país. Muy agradable estas actividades que hemos obtenido durante un largo tiempo, porque hemos incluido a muchas personas de las comunidades que son personas con mucha vulnerabilidad. Informó Adriana Peralta. En la ciudad de Quito rige a esta hora el pico y placa. Recuerde que no pueden circular autos y motos con el terminado de 7 y 8. La normativa rige entre 5 y 10 de la mañana y 4 de la tarde a 9 de la noche. Y más adelante, deslizamiento de tierra en Pimampiro dejó sin vivienda a 11 familias. Al regresar los detalles. Gracias por acompañarnos en este día jueves. Tras el deslizamiento de tierra provocado por una falla geológica, varias viviendas se desplomaron, esto en el sector de Pimampiro, en la provincia de Imbabura. No se registró ninguna pérdida humana, pero sí afectaciones en gran parte de las carreteras, cultivos, alumbrado eléctrico y algunas familias pues se quedaron sin hogar. Le contamos. Toda mi niñez me crié aquí en esta casa, que la verdad es un dolor que se podría decir que no se puede superar, ¿no? En Pimampiro, provincia de Imbabura, 11 casas se desplomaron tras un deslizamiento de tierra provocado por una falla geológica. Nosotros fuimos con nuestros propios medios, con mi familia, pues pagamos un camión para poder salir porque pedimos a la municipalidad que nos ayudara, pero ellos dijeron que no, que tengamos paciencia y que tengamos calma porque nada iba a pasar y ahora ya se acabó todo. Las autoridades reportaron que el hecho ocurrió la madrugada de este miércoles en la comunidad San José de Aloburo, tras un deslizamiento de tierra de gran magnitud. Estaban evacuados ya hace más de una semana 12 familias. Entonces hoy día se pudo evidenciar que las acciones tempranas y oportunas evitaron alguna tragedia. Hace 3 meses aproximadamente se comenzaron a abrir unas grietas en la parte superior de las montañas, y esto ya mantuvo alerta a los habitantes de este sector. Estos tiempos ya, digamos, hace unos 15 días atrás ya se complicó esto. Entonces yo estaba hasta la última hora, dormía en mi casa, entonces ya cuando se fue la parte de abajo, yo ya me salí, pues. En las imágenes pudimos captar los cuantiosos daños como si se tratara de los escombros que dejó un terremoto. Desde este lugar sí quisiera pedir a las autoridades, a las entidades que tienen la competencia, que nos echen una mano porque hemos quedado en la calle. Ahorita lo que tenemos es esto.
y eso también no está en buenas condiciones. El fenómeno se habría originado por una falla geológica que atraviesa la zona. Así lo explicó Héctor Jarrín, geólogo de la prefectura de Imbabura, quien asegura que el desprendimiento y desplazamiento de la corteza terrestre es de al menos 10 hectáreas. Lo que ha sucedido actualmente es apenas un indicio de la magnitud del fenómeno. Es algo que esto ya se ha activado y va a continuar, porque ahora si nosotros vemos la parte superior de donde ha sucedido, se ha quedado sin piso, sin sostén, de tal manera que eso es una zona que está en altísimo riesgo. Las familias que habitaban en las 11 casas afirman que lo perdieron todo, pues nada quedó en el lugar. Árboles, postes, paredes y hasta la carretera desaparecieron. Se deslizaron, obviamente todos los cultivos se perdieron. Ya habían en estos espacios invernaderos que obviamente se destruyeron. Viviendas que igualmente con el deslizamiento destruyeron, son inhabitables. Las víctimas vieron que el deslave era inminente y fueron evacuados a tiempo. No se registraron fallecidos, pero la emergencia continúa, ya que según los expertos aún existe riesgo de posibles deslizamientos en los próximos días. Con realización de Amparito Rosero, informó Javier Rosero. Y un incendio en una bodega con grandes cantidades de madera se registró en el centro de Guayaquil. Los bomberos tuvieron que abrir 2 puertas metálicas para poder sofocar el fuego. Se trató de un incendio el cual se generó al interior de una bodega, la cual almacenaba madera y otros materiales para construcción de distintos muebles y mesas de billar. Las puertas metálicas no permitieron el fácil acceso de los bomberos y por ello les tomó varios minutos poder ingresar al punto. La alarma se dio por moradores de las calles Noguchi y Brasil, centro de Guayaquil. Ahí ocurrió todo. Los integrantes de la casaca roja tuvieron que batallar por varios minutos con las llamas. El cual estaba completamente en llamas en su interior. Tuvimos dificultades de hacer el acceso, tenía doble puerta, pero pudimos entrar y controlar la emergencia. No hay afectación de mayores locales alrededor, solo el local que ustedes ven aquí al frente. Según lo que explican los bomberos, aún hay que determinar las causas de este incendio. No se registraron heridos ni víctimas mortales. En el sitio están 8 unidades de combate, alrededor de 40 bomberos colaborando en el sitio del incidente. No hay ningún herido hasta el momento. Había bastante madera y que está almacenada en su interior y eso es lo que provocó bastante humo y alarmó el sector. Esto generó sorpresa entre los habitantes del sitio, que después de ver sofocadas las llamas, la tranquilidad regresó al lugar. Informó Julio César Saona. Y en esa misma ciudad, un camión con varios kilos de camarones se volcó en la avenida Huantanga Marengo. Esto es en el norte de la ciudad. Varias personas aprovecharon el incidente para llevarse el producto que quedó en la calzada. Enseguida, los detalles. Elementos policiales se encontraban en el sitio cuidando el producto, el cual se encontraba esparcido por la avenida Huantanga Marengo en el norte de Guayaquil. Un camión con camarones se volcó en el lugar. Al parecer el exceso de velocidad habría generado el accidente. Sin duda alguna tiene que haber sido el exceso de velocidad, mi querido amigo, porque si usted calcula habrán unos 80 metros de allá al momento del impacto hasta acá. Tiene que haber sido más o menos unos 80 kilómetros, sí, con el peso. Obviamente el carro se desvió y se dio 2 vueltas de campana. Según dicen, el conductor del camión se fugó del sitio. No se hicieron esperar a aquellas personas que se aprovecharon de esta situación. Y pasaron algunas personas y se llevaron hasta en camioneta. De verdad que ha sido una desgracia con suerte. Bueno, como Policía Nacional estamos dando seguridad para evitar pues, que personas extrañas, indistintamente cuando llegamos al accidente, vehículos particulares estaban pues también usufructuándose de este tipo de accidentes, ¿no? Entonces es penoso ver la cultura de la gente, pues que pese al accidente, a la desgracia de otra persona, pues vienen a hacer este tipo de actividad. Que las autoridades de tránsito verifican las cámaras de la zona para de ahí respaldar las investigaciones, informó Julio César Saona. Y en noticias internacionales, atención, Austria se convierte en el primer país europeo en retornar al confinamiento. Estas y otras informaciones te contamos. Ya venimos.